Aquí seguimos en el análisis ahora en esta transmisión especial que estamos haciendo de Diputados TV respecto a lo que está sucediendo en el recinto. Acaba de terminar, se levantó la sesión que estaba prevista para el día de hoy, donde se iban a tratar una serie de proyectos vinculados mayoritariamente con la aprobación de creación de nuevas universidades. Pero bueno, como anticipamos hace un rato, estaba muy caldeado el clima ya desde temprano, ya con la imposibilidad de conseguir el quórum para la definición de la sesión preparatoria y decidir así la decisión, justamente la designación, perdón, de las autoridades de la Cámara. Se tuvo que apelar al artículo 37 del reglamento de la Cámara para que continúen en el uso de sus funciones en el año entrante. Se convocó a esta sesión que estaba prevista justamente para el día de hoy a la 1 de la tarde. Se prorrogó hasta las 2:30 finalmente. Y aquí estamos en esta situación particular e inesperada, donde se ha levantado la sesión a partir de la dificultad que tenía de seguir adelante con el tratamiento de los proyectos por la propuesta, por la protesta, por la incomodidad también del espacio Juntos por el Cambio, que no reconoce esta sesión como una sesión válida. Se van a desatar muchas cosas de acá en adelante. Leo, acá inédito todo lo que pasó. Sí, va a pasar un poco que se empezó a impugnar el horario de llamado de la sesión. Entonces lo que iba a ser a las 13 terminó siendo 14:30. Juntos por el Cambio primero no entró, luego ingresaron las autoridades de los bloques que integran Juntos por el Cambio. Allí Maximiliano Ferrero, de la coalición cívica, cuando ya se había empezado a tratar el tema de universidades, pidió que se levante la sesión. Esa votación posiblemente, si se hacía, la hubiera perdido Juntos por el Cambio, pero finalmente, ante el clima que se vivía en el recinto de la Cámara y la imposibilidad de continuar con la sesión, la presidenta Cecilia Moró decidió levantarla y tratar el tema más adelante. Ya desde el inicio, desde las 2:30, cuando se constituyó el quórum finalmente, con el último diputado que se sentó en su banca para juntar los 129, empezaba a haber cierto clima de tensión. Lo explicó Cecilia Moró, dijo justamente, bueno, le dio la palabra a Blanco Osuna para que comience con la discusión del tratamiento de los proyectos de universidades, y allí fue cuando ingresaron de Juntos por el Cambio, planteando que era inválida por esta modalidad de prorrogar en 2 oportunidades más el inicio de la sesión, a partir de lo que también había argumentado el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, una definición de quién convoca a la sesión, ¿no? Como todo se estuvo retrasando, ya fuera de los acuerdos políticos, podríamos decir, apelando a una lectura minuciosa del reglamento en relación a estos temas. Pero nos llaman, Leo, urgentemente de Pasos Perdidos. Está nuestra compañera Lourdes López. Así es, Amanda. Bueno, por supuesto, en una jornada de mucha revolución dentro de lo parlamentario, tengo aquí a mi lado al diputado Leopoldo Moró, que ya nos va a ofrecer algunas palabras sobre esto que este levantamiento de sesión reciente, diputado. Sí, lamentablemente hoy tuvimos una actitud infantil, obstruccionista de Juntos por el Cambio. Yo creí que habían modificado su actitud después de que el año pasado dejaron al país sin presupuesto, pero pareciera que no es así. Yo creo que ellos están muy nerviosos por lo que puede ocurrir con el Consejo de la Magistratura, porque necesitan a toda costa mantener a los cómplices de Macri en el Poder Judicial. Lo necesitan para darle impunidad a Macri, y entonces sus escuderos acá en el Congreso, como el diputado Negri, entre otros, tratan de que no haya ningún cambio en el Consejo de la Magistratura, para que a su vez no haya ningún cambio en la Cámara Federal, donde están Brugli y Bertucci, que son los que trabajan por la impunidad de Macri, para que no haya ningún cambio en la Cámara de Casación Penal, donde están Boric y Hornos, que eran los que iban a jugar a la Quinta de Olivos, al fútbol, al pádel y no sé cuántos otros deportes, porque necesitan impunidad para Macri, impunidad en el caso... No en el caso, en los múltiples casos de espionaje ilegal, impunidad en la causa del espionaje a los familiares de Lara San Juan, que fue repugnante, porque eran submarinistas que habían muerto prestando servicio a la patria y sus familiares fueron espiados. Impunidad en el intento de la estafa del correo, que no es una estafa al Estado, es una estafa a la sociedad argentina. Impunidad en el caso de la responsabilidad de Macri, que está en un juzgado tratándose
de haber concurrido con pertrechos y armas a apoyar el golpe de Bolivia, impunidad en el caso de del blanqueo de sus familiares, impunidad en el caso de las autopistas donde estaba involucrada su empresa, impunidad en la concesión de parques eólicos. Son muchas impunidades que necesita Macri. Y para eso necesita mantener intacto el Poder Judicial tal como está hoy. Porque esos dos camaristas, por ejemplo, los puso él con el dedo. De la misma manera que puso con el dedo en la Corte a Rosencrantz y a Rosati, recomendados por alguien que hoy está fugado de la Argentina, como es el caso de Pepín Rodríguez Simón. Diputado. Entonces necesitan, Juntos por el Cambio, Negri, necesitan defender eso con dientes y uñas. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. ¿Cómo va a continuar entonces ahora la situación? Se suspendió, se levantó esta sesión, no se pudo avanzar con este temario. ¿Cómo entiende usted que puede recomponerse el articulado político en esta Cámara para avanzar de aquí a diciembre, al último día del año, para poder sesionar algunos proyectos más que están todavía en tratamiento? Bueno, nosotros vamos a hacer los mayores esfuerzos. Hoy lo hicimos y juntamos quórum después de que trataron de hacer fracasar la sesión preparatoria. Reunimos el quórum, ustedes lo vieron, para empezar el tratamiento de esos proyectos, que incluyen, entre otras cosas, la creación de nuevas universidades en muchísimos lugares del país y particularmente de la provincia de Buenos Aires. Cada universidad que se crea es un polo de conocimiento, es un polo de educación, es un polo general de nuevas carreras, porque las nuevas universidades no repiten las carreras o no replican las carreras tradicionales, en general las vinculan a su región, a su zona. Y bueno, y había también algunas iniciativas vinculadas a la salud humana, sí, como vino ocurriendo en estos últimos 3 o 4 meses desde que asumió la presidencia Cecilia Moró. La Cámara funcionó como nunca, hubo muchas sesiones, muchas con sensibilidad propia de las mujeres. Por eso yo creo que además en la actitud de Juntos por el Cambio hay algo de una actitud misógena. No toleran que haya una mujer conduciendo la Cámara. Y eso también influye en estos comportamientos patoteriles, en estos gritos, insultos desde las bancas como el de Negri y otros diputados. Bueno, el de Iglesias ya no tiene recontraacostumbrados a sus exabrutos. Y bueno, eso también influye en esta actitud que están teniendo. Sí, Moró, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le consulto, ¿hay alguna posibilidad de acuerdo, aunque sea con bloques intermedios, para lograr antes del 10 de diciembre que pueda ser reelecta Cecilia Moró por la vía que se marca, o ya vamos a esta prórroga automática que se da reglamentariamente y no está esta posibilidad? No, nosotros de acá al 10 de diciembre vamos a trabajar no solamente para que la Cámara renueve sus autoridades y no sea solamente una prórroga de mandatos, sino que además también vamos a trabajar para volver a intentar sancionar todas estas leyes. Como veníamos al ritmo de los últimos 3 o 4 meses. Lo que pasa es que Juntos por el Cambio le falló el intento golpista a mediados del año que está en curso. Cuando ellos intentaron por todos los medios, con sus aliados y sus cómplices, empujar una superdevaluación que iba a desatar una hiperinflación, y entonces ellos ya hablaban de desorden y de asamblea legislativa. No de casualidad aparecieron en ese momento los grupos violentos, algunos vinculados a sectores de Juntos por el Cambio, como el caso de Patricia Bullrich o Milman, que empezaron a protagonizar episodios de conmoción pública, vinieron a la puerta del Congreso a escrachar a diputados, escracharon en la asunción de Massa como ministro de Economía, escracharon en la puerta del Instituto Patria, en el despacho de Cristina Kirchner, amenazándola explícitamente de muerte, fueron con las antorchas a Plaza de Mayo. Todo esto, fíjense ustedes, con zona liberada de la policía de la ciudad. En ninguno de estos episodios intervino la policía de la ciudad. Por eso hay mucho que investigar respecto a las responsabilidades que hay en relación al atentado contra Cristina Kirchner. Bueno, eso le falló. No pudieron lograr un vacío de poder. Y ahora tal vez creen que con estas actitudes en contra de las instituciones van a lograr en la línea de sucesión ese vacío de poder. Pero no va a ocurrir porque la democracia está muy fuerte en la Argentina. Diputado, entonces, si no se puede concretar una sesión de acá al 10 de diciembre, quedan prorrogados por 1 año más los términos de los plazos de las autoridades, la validación de su cargo en cada una de las presidencias y vicepresidencias para el funcionamiento el año próximo de la Cámara.
Así es lo que establece el artículo 37 del reglamento. Salvo que a Rosati se le ocurra también intervenir ahora en este reglamento. Yo estoy deseando que no se le ocurra reemplazarlo el sábado a Scaloni para fijar él cómo va a ser el equipo de fútbol. Porque la verdad es que está interviniendo en todo. Tiene una vocación cesarista extraordinaria. Es presidente de la Corte, autodesignado. Presidente, bueno, todo este lío, todo este enchastre que se armó con el Consejo de la Magistratura, tiene como responsable a la Corte, que fue la que empezó con todo esto. Y ahora no saben ni ellos cómo salir. Y en ese sentido, justamente el cuestionamiento de la resolución de la Cámara de Diputados que fue suspendida, ¿tiene alguna resolución? ¿Hay que esperar otros plazos? ¿Hay que ver cómo se continúa? Porque la resolución de la justicia tiene que ver con una apelación que estaba vigente hasta el 18 de noviembre para los cargos al Consejo de la Magistratura el 18 de noviembre. La suspensión del envío de la notificación de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Cámara de Diputados. ¿Hasta qué plazo tiene? ¿Continuará in eternum? ¿Cómo es ese desarrollo en adelante? Mira, es tan grande el lío y el laberinto en el que se metió la Corte que es muy difícil explicárselo a los televidentes, incluso explicártelo a vos o incluso explicármelo a mí mismo. Porque la Corte abrió un camino que ahora empiezan a transitar jueces de otros niveles. Hay un juez de primera instancia que es el que precisamente intimó a la Cámara de Diputados a cambiar la forma de designación de los delegados al Consejo de la Magistratura. Hay otro juez de primera instancia que le denegó un amparo al senador juez ahora en el caso del Senado. Hay situaciones en espejo entre el Senado y la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que Juntos por el Cambio quiere que se cumpla el fallo en el Senado, pero no quiere que se cumpla el fallo en diputados. Es una cosa. Han armado un merengue que es fenomenal. Pero ¿por qué se armó ese merengue? Porque la Corte, o desde la Corte, es donde partió esta situación y este entuerto. Porque la Corte está actuando desde el punto de vista político partidario. No escriben sentencia, escriben panfletos de carácter político. Y entonces han escrito tantos panfletos que ahora se ha armado un lío descomunal que por supuesto repercute en las instituciones. ¿Qué hizo Cecilia Moró? Lo que tiene que hacer, defender a la institución parlamentaria. Por eso apeló, y en la apelación apeló también a favor de la diputada Reyes de la UCR. Porque si ella hubiera querido perjudicar a la UCR, ¿sabe qué hacía? O no apelaba y mantenía el fallo firme de primera instancia que decía que Reyes no puede asumir, o mandaba el resto de los diputados al Consejo de la Magistratura y acataba la orden del juez y no mandaba a Reyes. Hizo todo lo contrario para defender, no a Reyes, para defender la integridad y la autonomía de la Cámara de Diputados, apeló el fallo y suspendió en igualdad de condiciones a todos, porque podría haber suspendido nada más por orden judicial que a Reyes. Y sin embargo suspendió incluso a los representantes de su propio sector político. Por eso esta reacción que han tenido, encabezada por Negri, ha sido una reacción chiquilina, en el mejor de los casos, o de muy mala fe en el peor de los casos. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la segunda edición de DTV. Lo vemos en cualquier momento. Gracias, Lourdes, también por darnos toda la información. Gracias Amanda. Te dejamos ahí trabajando. Estamos en contacto con más testimonios. Exactamente, te dejamos aquí trabajando y Leo, bueno, llegó la hora de despedirnos también nosotros. Nos despedimos nosotros, una sesión, una jornada bastante intensa y atípica, así que bueno, vamos a ver cómo sigue la continuidad de todo esto 2022-2023. Se acaba de abrir un escenario nuevo, otra vez aquí en la Cámara. Aquí los dejamos con el análisis. Ya está nuestro compañero Pato Méndez listo para continuar aquí en DTV con toda la información. Hasta luego.